This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Bienestar, este espacio donde queremos hablar de salud, donde queremos hablar desde un lugar siempre amoroso para poder estar y tratar de estar mejor. Y esta conversación que vamos a tener el día de hoy es una conversación que me costó mucho decidir llevarla. Pero en estas preguntas y reflexiones que uno mismo se hace, dice, bueno, estamos para llevar acá aquellas conversaciones que por duras y difíciles que nos parezcan, tenemos que dar. Vamos a hablar de cáncer. Vamos a hablar sobre un diagnóstico que me imagino muchos temen recibir. Me imagino una palabra que aquellas personas que han enfrentado o han vivido ese diagnóstico han tenido una reacción inicial compleja. Y este mismo podcast y esta misma conversación se las queremos dedicar a todas esas personas. Se las queremos dedicar con todo el cariño y todo el amor a las personas que han perdido. Uno nunca pierde, pero que su ser querido ha trascendido a causa de tal vez esta enfermedad. Un abrazo cariñoso a las personas que atraviesan en este momento y que hoy día están viviendo con la enfermedad, con la esperanza puesta en la ciencia muchas veces, en la salud, en la medicina, pero también en aquello que podemos hacer nosotros mismos de movilizarnos, de movilizar la energía y tener esperanza. Todo eso y mucho más motiva esta conversación y que ya voy a introducir a mi entrevistada. La estamos grabando, para que ustedes sepan, porque además este podcast tiene larga vida, es inmortal. Este podcast sí es inmortal. Lo estamos grabando el último día de octubre, o el penúltimo día de octubre. Y octubre es el mes en el cual se busca visibilizar la importancia de realizarnos, las mujeres sobre todo, si tenemos más de 40 años, de realizarnos la mamografía y la ecomamaria como una manera de poder tener una detección temprana. Muchos hablan de prevención, pero la verdad es que lo que hace la mamografía y lo que hace la ecomamaria es la detección temprana del cáncer de mama, porque con una detección temprana los pronósticos también cambian. Todo esto motiva la conversación y presentar, además me acabo de enterar que es Viña Marina, así que imagínense cómo suma eso, a Marieli Guesalaga, presidenta de la Fundación Mujeres por un Lazo. Un gusto poder conocer, ya nos conocíamos, volver a verte, conocerte un poco más. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Maca, por la invitación. Estamos emocionadas las dos, debo decirlo. Sí, siempre es lindo volver a encontrarse y en vivo, porque ¿cierto? Habíamos tenido una entrevista antes por Zoom. Por Zoom. Y nos habíamos encontrado en un par de eventos de salud por ahí, pero estas sincronías de la vida han hecho que puedas estar aquí con nosotros, viviendo muy de cerca el cáncer, tu familia, pero además llevándolo esto como una causa y que te lleva a Fundación Mujeres por un Lazo. ¿Qué es la fundación? ¿A qué se dedican? Bueno, Fundación Mujeres por un Lazo es una organización de pacientes que nace de la experiencia, nace de esas casualidades de la vida donde nos conocemos con Claudia, que es la cofundadora, cuando estábamos transitando justamente por un diagnóstico de cáncer y finalmente durante el COVID. Entonces no nos además no era tan claro, todo online. Todo online, hasta que finalmente un día cuando nos encontramos por primera vez tenemos estas conversaciones de auto, que es como este programa que pone la música. Bueno, íbamos conversando y llegamos a la conclusión de que las dos esperábamos lo mismo, que era como retribuir y transformar esta experiencia que es tan dolorosa, sobre todo en lo emocional y también desde el cuerpo es muy desafiante para el entorno, para la familia. Dijimos, bueno, ¿y si transformamos esta experiencia en algo más, que podamos ayudar a alguien? Y así parte Fundación Mujeres por un Lazo, como un lugar de encuentro para las mujeres, de acompañamiento entre nosotras, de apoyo entre pares. De hecho, una de las grandes cosas que tenemos Mujeres por un Lazo es una comunidad de pares. ¿Tienen una tribu? Tenemos una tribu, Qué tal bien. cual, por la que las mujeres son siempre bienvenidas. El único requisito es haber sido diagnosticada de cáncer en algún minuto y una comunidad a la que tú puedes entrar y salir y volver a entrar las veces que quieras. Porque el cáncer también es un duelo, que lo hemos hablado, entonces tiene estos altos y bajos y a veces tú necesitas estar y a veces necesitas estar un poquitito más solito. Más guardada.
Entonces es una comunidad abierta en ese sentido que siempre da la bienvenida. Así partió. Y hoy día, que es Mujeres por un Lazo, yo creo que es una organización que es un referente, que hemos trabajado mucho por crear políticas públicas, porque nosotros soñamos con cambiar la realidad del cáncer en Chile. Y no lo vamos a hacer solas, por supuesto, lo vamos a hacer en colaboración con muchas otras organizaciones de la sociedad civil y con las personas comunes y corrientes que nos podemos ver enfrentados a esta realidad. ¿Cuál es la realidad del cáncer hoy día en Chile y cuál es esa realidad que queremos cambiar y que lo van a hacer junto a las organizaciones del mundo civil? Pero esto sin los privados, sin el mundo público y sin nosotros tampoco es posible. Así que esto también se trata de conocernos, conectar y tejer redes que movilicen por un bienestar común. Totalmente. Cualquier desafío de la envergadura que implica el cáncer es algo que tenemos que abordar entre todos. Y la alianza público-privada, cuando hablamos de la sociedad civil, hablamos también de la academia, de las comunicaciones, que podríamos hablar largamente del rol que tienen los comunicadores en cáncer, que es súper, súper importante y creo que estamos al debe. Ahí nos enseñarás también. No sé si enseñar, pero creo que es una conversación interesante, claro, de llevar. ¿Cuál es la realidad del cáncer hoy día en Chile? Es un diagnóstico que van a recibir alrededor de 61.000 personas al año. Es una enfermedad que probablemente va a seguir apareciendo mucho y debería volverse crónica. ¿Y por qué va a pasar esto? Primero que nada porque vivimos más años. Claro. Primera razón. ¿Cuál es la principal razón del cáncer? Bueno, la edad, ¿cierto? Aun cuando ahí tenemos algunas cositas que están cambiando. El que busca siempre encuentra. Entonces también si yo busco más, lo más probable es que también encuentre más. Y eso nos plantea otro desafío, que no es solamente diagnosticar, sino que es ser capaces de tener respuesta a esos diagnósticos, con tratamiento de calidad, oportuno, con financiamiento. Entonces, es un desafío en sí. Y en cuanto a distribución de los cánceres, yo diría que los hombres tienen un poquitito más de cáncer que las mujeres. Pero es, ponte tú, no sé, 52% contra 48%, y ahí se mueven, pero es prácticamente lo mismo. ¿Y en las mujeres sigue siendo prevalente primero el cáncer de mama? Sí, el top 5 en cáncer de mama en mujeres está primero el cáncer de mama por lejos, en prevalencia y también en muerte por cáncer. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres y creo que es la segunda causa de muerte porque se suman las cardiovasculares. Exactamente. Después tenemos cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer esto en mujeres. cervicuterino, mujeres. Claro, cervicuterino, claro. Me falta uno, pero no importa. Estómago. Pero claro, entonces sigue siendo el cáncer de mama el de mayor prevalencia. Y entonces, cuando me preguntan por qué tenemos que seguir hablando de cáncer de mama... Por esta razón. Por esta razón. Y porque estamos lejos aún de llegar a donde queremos estar. Marieli, yo decía en la introducción que la mamografía salva vida, todos lo sabemos, lo escuchábamos, sobre todo en octubre. Es la mamografía complementaria con, ¿cierto?, la ecomamaria. Y sabemos además que las mujeres tenemos ciertos derechos, ¿cierto? Como, por ejemplo, el derecho al mediodía libre, que su empleador te lo tiene que dar para ir a hacerte este examen. Pero pasan varias cosas. En primer lugar, tal vez tenemos un poquito de baja percepción de riesgo hasta que llega el diagnóstico. Entonces, las mujeres siempre nos postergamos y dejamos de hacernos la mamografía. Y segundo también nos da miedo ir a hacernos la mamografía. Pero después la data dice, y lo decías tú, que cuando tengo un diagnóstico temprano, la posibilidad de sobrevida es altísima. Sí. Por lo tanto, ¿cómo estamos las mujeres cumpliendo con esto de ir a hacernos la mamografía todos los años? Creo que una vez al año después de los 40, el sistema público es cada 2 años. ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo encuentro que lo estamos haciendo pésimo. Ay, no. Lo estamos haciendo pésimo porque de 10 mujeres hay 6 por lo menos que no se están haciendo la mamografía anual, ¿ya? O que no tienen la mamografía al día. Y aquí quiero hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque en el sistema público se recomienda
o está cubierta. Está cubierta, Está cubierta, para ser más exacto. Está cubierta la mamografía desde los 50 hasta los 69 cada 2 años. ¿Ya? Yeah. La Sociedad de Mastología y en general lo que vamos a escuchar siempre es desde los 40 años, una vez al año. Pero eso opera para el mundo privado. ¿Ya? ¿O no? Entonces eso opera para el que se lo pueda hacer. Financiar. Entonces yo ahí de verdad creo que hay una cancha que igualar. Hay una cancha que igualar, hay que revisar las guías clínicas de cuáles son la evidencia, porque así funciona la salud pública. Estas personas que deciden cada cuánto dicen, bueno, ¿cuál es la evidencia? Y el Estado administra pobreza, como digo yo, porque las realidades las necesidades son infinitas. Entonces, pero hay campañas, yo creo que lo más importante es crear la conciencia en las mujeres, y no solo en las mujeres, yo digo, hay que crear la conciencia en la sociedad y en las familias de lo importante que es una mamografía una vez al año y cuál importante es la salud de las mujeres. Porque ahora que estamos en octubre hay campañas, te podías hacer mamografías gratis en algunos lugares, habían mamografías a 5.000 pesos y tampoco da lo mismo dónde hacerte la mamografía, y ahí hay que ser ¿Cómo no da muy lo mismo? minucioso, porque hoy día hay distintas tecnologías para hacer la mamografía, ¿ya? Hoy día tenemos un sistema donde uno puede revisar el lugar donde se le deberá hacer, se mete a la superintendencia y tú revisas si ese lugar está certificado, cosa que nunca hacemos, porque tampoco es que tú entras al lugar donde te vas a hacer la mamografía y hay como un cuadradito que diga este lugar está certificado, como no sé, como la licencia de alcohol en los restaurantes, ¿cachai? Entonces es importante buscar un buen lugar que con buena tecnología, por la claridad de esas imágenes y también por la calidad del profesional que va a informar ese documento, ¿ya? Entonces siempre es bueno preguntar, oye, ¿a ti cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál me recomiendas tú? Es una conversación, debería ser como una conversación que tengamos. Mira, no me hubiera imaginado eso, qué importante dato que nos compartes. Bueno, y eso en lo práctico, la cifra es decidora, o sea, si tenemos 10 mujeres, 6 no tienen su mamografía al día, hay que intensificar el mensaje, hay que llegar a esas mujeres, pues porque fíjate que aquí vino el cardiólogo a hablar sobre justamente las enfermedades cardiovasculares en las mujeres, porque también nos diagnostican menos. Sí, po. Porque también nos postergamos, porque a veces tenemos un dolor o porque tenemos síntomas distintos y de nuevo estamos postergándonos porque tenemos millones de cosas que hacer. Y en ese sentido es llamarnos a ponernos primero, que es bien complejo. Y lo otro que te preguntaba es que muchas veces sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Y esto como de la procrastinación es como, oh, no quiero ir porque es incómodo, ya, pero no importa, y porque también me da miedo quizás enfrentarme a un diagnóstico. Entonces, muchas veces me paralizo y no voy. Y eso pasa también. Sí, bueno, pasan varias cosas. Respecto a lo que tú nombrabas al principio, las mujeres efectivamente somos menos diagnosticadas, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, porque también existe una mirada de que las mujeres somos más exageradas. Entonces, no, tú estás con un ataque de nervios, no, lo tuyo es... Pero si entonces, contaba el cardiólogo, yo te voy a mandar ese podcast para que lo escuches. Decían, bueno, ¿cuántas veces se fue de la urgencia pensando que era una crisis de pánico o una no sé qué? Y era un ataque al corazón, porque muchas veces esa sensación de como pie pesado en el pecho no lo tenemos las mujeres como los hombres. Entonces, claro, entonces también el sistema de salud también ya me dio la rabia, ¿ves? discrimina. Si hablamos de cáncer de ovario, que es un cáncer súper agresivo, que también está súper invisibilizado, las mujeres estamos llegando súper tarde, pero ahí sí que estamos llegando tarde. O sea, en general llegamos en estadio 3 o 4 en el 75% de los casos. Claro, porque aquí al menos 4 mujeres hacen la mamografía y hay una detección. Y de verdad que llegan en ese estado porque antes le dijeron que tenían colon irritable, tómese un Harmonil, no sabe que en realidad usted está con cólico premenstrual. O sea, no tenemos esta visión de que las mujeres en realidad vamos cuando nos sentimos realmente enfermas. Claro. Que además exageramos menos. Además, yo no me imagino un hombre teniendo una guagua, de verdad.
Claramente. Y la broma de que el hombre está resfriado es peor que uno. Bueno, Sí, o sea, tal cual. Tal cual. Lo he vivido en mi casa. Claro, no tengo todas las pruebas a la vista. Total. Todo el Entonces, cariño que le tenemos a todos los hombres. Por supuesto. Yo tengo puros hombres en mi casa. O sea, imagina. Se enferma uno, se enferma todo. No quiero imaginar su vida. Pero sí tenemos que tener un cambio de switch las mujeres. Yo sé que, en general, cuando preguntamos ¿por qué no te haces la mamografía? Es que no tengo tiempo. La primera respuesta es no tengo tiempo, porque claro, tenemos muchos roles. Y en esos roles a lo mejor necesitamos de que alguien también nos apañe y diga, ¿sabes qué? Hoy día yo llego temprano, o le voy a pedir a mi hermana, o yo me quedo con los niños, o a mi mamá, no lo sé. Pero ahí hay algo que entre todos tenemos que empujar para que las mujeres tengamos ese tiempo. Y por otro lado yo digo, oye, ¿de verdad cómo no hay que tener una hora? Claro, yo sé que a veces más, porque si tenés que moverte de la zona norte de Santiago al centro para hacerte la mamografía y te mueves en transporte público, pueden ser 2 horas en bus. Entonces ya no es una hora, sino que es mediodía completo. Que es justo lo que el empleador nos tiene que dar. Así y que además que imagínate. nadie lo promociona. Ahora está como de moda hablar que tenemos ese mediodía Para hacer los exámenes, para hacer creo. los exámenes, pero en general no es algo que adentro de las compañías se promocione. En las pymes nadie tiene idea. Y son el 80% del trabajo. Igual mediodía se agradece, pero es poco si tú piensas que las personas muchas veces tienen que ir a pedir la hora al CEFAM, porque no se atienden en la clínica. Claro. Entonces van primero al CEFAM, del CEFAM la derivan, entonces hay todo un proceso. Pero yo creo que es un avance. Yo trato de mirar también el vaso medio lleno, decir, ¿sabéis qué? Como país nos falta mucho, pero hemos hecho un esfuerzo en políticas públicas para ir acercando la detección precoz a las personas. Entonces yo digo, ¿por qué no somos capaces de percibir el riesgo? Yo a veces cuando hago charlas, digo, ¿de verdad que no tienes tiempo? Si en la peluquería te demoráis por lo menos 2 horas. Si te vas a hacer el color o cualquier cosa, son 2 horitas, ¿cierto? Y yo digo, o si te vas a hacer las manos. Y yo digo, yo estuve 1 año completito en tratamiento, del 4 de enero al 5 de noviembre. Entonces, si yo saco la cantidad de horas que eso me tomó, más todo lo que dejé de percibir, más todo el impacto que esto tuvo en mi vida, en la de mis hijos, en la de mi familia, créanme que sale mucho más barato ir a hacerse la mamografía. De verdad que sí. Pero no es que me va a doler. Yo digo, ya sí, de verdad que no es muy cómodo, pero tampoco es una cuestión que yo diga duele más apretarse el dedo en la puerta, se lo aseguro. No, tampoco duele tanto. Obviamente no es cómodo, pero... No es cómodo, pero yo digo, bueno, habla con la persona, oye, sabes que a mí me molesta, en realidad me duele, trata de hacerlo unos días después de que tuviste el periodo para que también estén un poco más desinflamadas. Entonces, hay ciertas estrategias que podemos usar. No, y además ya, ¿cierto? Tiene que ver con esto que tú bien dices, de esta percepción del riesgo, de muchas veces sentir que no me va a pasar. Claro, uno llega a una edad donde empieza a darse cuenta que pasa y que no porque mi mamá no tuvo y mi abuela no tuvo, o sea, hay distintas razones, pero es una vez más esta capacidad que nosotras las mujeres tenemos de postergarnos. Y claro, uno quizá tiene un privilegio, pide la hora que le acomode y va, pero realmente la vida no es así. Y la cultura que tenemos que empujar, y ahí en la política pública también, tiene que ver con esta detección temprana, porque igual impacta menos en el sistema de salud y finalmente estamos cuidando lo más preciado que tenemos, pero que es lo que menos valoramos, que es nuestra vida. Y en ese sentido, dejar el miedo atrás, dejar la excusa, y vale para todas, yo incluía, ¿no? Sí. Vale para todas nosotras, porque a todos nos complica ir. Pero cuando tú hablabas al comienzo que hay una realidad que nosotros queremos cambiar en la Fundación, más allá de este cambio cultural de percepción que pasa en las enfermedades cardiovasculares, pasa en esto y debe pasar en tantas otras más, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Cómo estamos en cáncer hoy día en Chile? Bueno, primero que nada tenemos que cambiar, ¿cierto?, esta percepción de que el cáncer es sinónimo de muerte. Lo primero que deberíamos hacer. Porque hoy día tenemos alternativas y las soluciones y los resultados son mucho mejores cuando llegamos antes. En cáncer de verdad que el tiempo es oro, el tiempo es vida.
Así que eso es lo primero que tenemos que cambiar. Segundo, tenemos que entender que el cáncer llegó para quedarse como una enfermedad que va a ser una enfermedad crónica. ¿Cómo puede ser la diabetes hoy día? ¿Cierto? Entonces eso significa que como sociedad también tenemos que prepararnos para recibir a esas personas. Hay personas que van a pasar por un cáncer y se van a recuperar. Hay personas que van a pasar por un cáncer y van a vivir con metástasis o un cáncer por muchísimos años. Pueden vivir hasta muy viejos si es que tienen el acceso a las terapias que correspondan en calidad, oportunidad y financiamiento, ¿cierto? Entonces, también ahí hay una cuestión que tenemos que desde la reinserción, si quieres, de las personas al mundo, tenemos que tener un cambio. En el mundo del trabajo particularmente es muy necesario. Y me voy a referir a esto porque también está súper invisibilizado, y es que tú terminas tu tratamiento y te dicen, perfecto, usted se le acabó la licencia médica, sobre todo hoy día que tenemos un temazo con las licencias, entonces todo el mundo lo cuestiona, y como todo el mundo lo cuestiona, hasta los doctores tienen miedo. Porque hemos pagado justos por pecadores, como mucho en la vida. Tal cual, y la licencia médica es un derecho y es parte del proceso de sanar. Entonces, hoy día, por ejemplo, a veces tenemos doctores que dicen, es que no te puedo dar más licencia, y tú de verdad todavía sigues con secuelas, con efectos secundarios. Algunos sabes que se van a demorar en irse, otros a lo mejor te van a quedar para siempre. A lo mejor hacer una política donde yo pueda tener una reinserción paulatina en mi trabajo, por ejemplo, así como una especie de postnatal, pudiera ser algo interesante de que viéramos. Porque al principio, el primer año, por ejemplo, tienes que ir cada 3 meses a control. ¿Y si tu empleador no te da permiso? Porque aparte sería de una falta de humanidad. Pero es que no está obligado. Pero no te podemos dejarlo a criterio. No puede quedar a criterio, ¿te fijas? Entonces resulta que se transforma en un problema. Entonces hay empleadores que te pueden decir no, o alguien pierde el trabajo, o te empiezan a hacer un poco, a invitar a que te vayas. Entonces eso es algo que tenemos que revisar. Si hablamos ahora en términos de tratamiento, tenemos grandes desafíos. ¿Y por qué digo que tenemos grandes desafíos? Primero que nada porque no todos los cánceres están en GES. O sea, la cobertura es un gran tema. Entonces, la cobertura es un gran tema. Después, todas las canastas y las guías clínicas se tienen que actualizar por ley cada 3 años, pero demora muchísimo ese proceso, y a veces la velocidad del cambio no va con la velocidad que tú necesitas que se actualicen, lo cual retarda los tratamientos o las formas de tratamiento que están disponibles para las personas. Entendiendo que el 83% de las personas en este país, entre 83 y 85, están en FONASA, no en la clínica privada. El acceso a la innovación, lo hablábamos el otro día, también es un tremendo desafío, porque hoy día la innovación avanza a pasos agigantados, es muy cara porque es cada vez más precisa, más personalizada, y eso implica un altísimo costo que tenemos que ver si estamos listos como país o en qué casos darlo. Entonces, tomar la decisión de cuándo sí y cuándo no es una gran decisión. Nosotros estuvimos trabajando durante 1 año y medio para conseguir el acceso a inmunoterapia para cáncer de mama triple negativo junto con otras organizaciones de pacientes. Y claro, son más de 18.000 millones de pesos que van a tener que estar en el presupuesto disponible. Alguien puede decir es un montón de plata, sí, pero la cantidad de familias que se van a ver beneficiadas con esto. Es el tipo de cáncer de mama más agresivo, ¿no? Es uno de los más agresivos, sí. Y lo que pasa con el triple negativo es que además, da en mujeres más jóvenes. Claro. Que muchas veces no están en la edad de hacerse la mamografía anualmente, que como habitualmente te mandan después de los 40. Exactamente. Por lo tanto, quizás no siempre fue pesquisado también tan tempranamente, ¿no? Llegamos más tarde. Normalmente se encuentra en etapas más avanzadas, por lo que tú dices, y además porque es un cáncer que en general avanza más rápido. Yeah. Entonces, en cáncer, si hablamos en cáncer en general, tenemos estos desafíos. Cómo bajar el gasto de bolsillo en medicamentos, porque tampoco no está cubierto. Hay muchas cosas que salen del bolsillo de las personas. Terapias que tampoco están dentro del GES y que las vas a necesitar. Salud mental. Te iba a preguntar por lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, de verdad que tenemos grandes desafíos, sabemos que se están haciendo esfuerzos,
pero necesitamos más. Sí, y además cuando nosotros hablamos de las enfermedades no transmisibles, que son la primera causa de muerte en Chile y el mundo, hablamos de las enfermedades cardiovasculares, pero también hablamos del tipo de cáncer. Y por ahí, aquí vienen muchas personas del área de la salud, me cuentan que hoy día son las enfermedades cardiovasculares, pero que pareciera que esto empieza como a cambiar y vamos a, tal vez por el estilo de vida y distintas razones, a tener más diagnósticos de cáncer. Por lo tanto, también es importante poder tener esta mirada integral de saber, como bien decías tú, que vamos a tener más pacientes diagnosticados con cáncer. Y esto impacta no solo a la persona que recibe y que tiene en este caso la enfermedad, sino también a todo su círculo. Pero además impacta fuertemente en la salud mental. Y sabemos que tenemos una crisis de salud mental donde no dan abasto los especialistas. Y si sumamos esto, por lo tanto, bien vale la pena inyectar y recursos y poner la mirada en esto. ¿Cuánto impacta la salud mental un diagnóstico de este tipo? Bueno, hay un dicho por ahí que dicen que no hay salud sin salud mental. No hay salud sin salud mental, claro. Vale para todo. Yo creo que sí, vale yo creo que vale para todos los momentos de la vida. El cáncer es una enfermedad que del momento en que tú eres diagnosticado te hace perder el control total de tu vida. Porque todo lo que tú tenías planeado, claro, quedó en stand-by y tienes que volver a construir lo que viene. Y ese es quizás el primer gran duelo que uno tiene. Decir, bueno, no tengo control, en realidad yo antes sabía que iba a trabajar de lunes a viernes, no sé, de 8 a 6, da lo mismo. Tú sabías que había una rutina, habían ciertas certezas en tu vida. El cáncer tiene eso, que todo se vuelve incertidumbre. Y con la incertidumbre viene el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que a ti te va a pasar, el miedo a lo que va a pasar con tus hijos, el miedo a la caída del pelo, el miedo a quedarte sin trabajo, el miedo a no tener plata para poder pagar lo que corresponda, el miedo a cosas tan sensibles como tener náuseas. A mí me carga, de verdad, le tenía pánico. Puede parecer una tontera para alguien. No me parece una tontera. Pero son todas esas cosas que se nos aparecen de pronto, y aquí la salud mental está muy dejada de lado. No tenemos capacidad de sistema para atenderlo. En las canastas de GES, por ejemplo, hay psicólogo, pero la verdad de las cosas es que, claro, tú puedes tener acceso al psicólogo una vez cada 2 meses. No me sirve. ¿Te fijas? Hay una canasta de cuidados paliativos, que los cuidados paliativos entendidos como calidad de vida, no como cuidados de fin de vida, a las que pueden tener acceso, por ejemplo, los pacientes oncológicos, pero que también está superada por la disponibilidad de determinados profesionales. Entonces, es un tema. Y por eso es que cuando aparecen estos grupos de apoyo, los grupos de pares, aparecen las organizaciones de pacientes u otras, que generan o brindan lugares seguros, lugares de conversación, lugares de apoyo, son tan fundamentales. Porque tú te sientes escuchado, te sientes reconocido, te sientes apoyado. Hay cosas, además, que uno carga como enfermo, y aquí voy a hablar desde la experiencia personal, hay cosas que uno no quiere contarle al resto para no causarles más pena, más miedo o más dolor, que es algo que solemos hacer las mujeres, ¿cierto?, de cuidar. Entonces, volvemos a ponernos la capa, y a pesar del estado de fragilidad, tratamos de seguir con este rol. Entonces, en vez de compartir, sabes que en realidad estoy muerta de susto, que se me va a caer el pelo, caí, sin moverte. O sabéis que en realidad estoy muerta de susto porque en realidad, de verdad que hoy día pensé que me podía morir y le puedo faltar a mis hijos. O de verdad no tengo plata para la micro, para ir a la quimio que tengo pasado mañana. Y aparte que cuando te da cáncer, a veces aparecen otras enfermedades u otros cánceres. O sea, no es que tú solo estés enfermo de cáncer. Claro, porque además el tratamiento permite que uno esté inmunodeprimido muchas veces. Estás inmunodeprimido, te agarras un bicho, de verdad que te agarras el resfrío que va por la vereda del frente. Hay efectos en el cuerpo que tienen que ver con dolores articulares, que a veces tú dices, levantarte en la mañana es un desafío, y uno toma la decisión todas las mañanas de levantarse. Yo tomaba la decisión de levantarme
todas las mañanas, así me demorara 1 hora y media en vestir, 1 hora y media en vestirme, y no exagero, ¿te fijas? Pero eso de empezar a mover las manos en la mañana y que es un dolor espantoso que te inhabilita y que está absolutamente invisibilizado y que dura mucho tiempo. Entonces, hay cosas que no se ven, por eso yo digo que el cáncer tiene cicatrices de cuerpo y alma. Así veo. Así veo. Y yo te dije, bueno, y quiero contarle a todos ustedes que estoy conversando con Marieli Guesalaga, presidenta de la Fundación Mujeres por un Lazo, quien además quiere tener esta conversación valiente, porque sabemos que es una conversación difícil y que quizá usted dirá, bueno, ¿para qué voy a escuchar esta conversación si puedo escuchar tantas otras? Bueno, no importa, nosotros vamos a dar la batalla porque queremos visibilizar, porque cuando conocemos, entendemos, cuando entendemos, empatizamos, y cuando empatizamos, empujamos para que las cosas estén mejor, desde la política pública, desde la mirada generosa que hay que tener con una persona que fue diagnosticada, porque podemos ser cualquiera de nosotros, y desde la mirada del empleador, y desde la mirada del compañero de trabajo, porque quizás yo no quiero dejar de trabajar, porque también necesito trabajar también, por varias razones, desde la económica, adelante, y la vida no solo es transaccional, por lo tanto, para hacer siempre de este espacio, por eso decimos, hablamos de bienestar, un mejor lugar ¿sí? Para vivir desde esa mirada amorosa. ¿Qué es lo más complejo? ¿Qué es lo más complejo de poder atajar en el cáncer? ¿Qué paso podemos dar? Dices tú que está ahí. Hablabas de las coberturas GES. ¿Qué? Porque hay que dar pasos, o sea, uno no sabemos. Además. Sí. Son tantas las necesidades, ¿cierto? Yo creo que hoy día lo primero que tenemos que hacer es todos empezar a hablar de cáncer y entender que el cáncer no sabe de fecha, no tiene idea de los calendarios, no sabe de clases sociales, y que realmente es algo que nos puede dar a todos. Porque uno siempre piensa que va a ser el de al lado. Claro. El que es médico dice, no, yo soy médico, a mí nunca me va a dar. El que es ingeniero dice, no, pero si yo soy un tipo súper razonable, tengo todo súper bajo control. La que es súper fit, súper saludable, dice, pero si yo he hecho todo lo que me han dicho. No entonces, hay factores, y esto lo he aprendido con varios doctores que convenían. Fíjate que justo ayer conversaba con uno, porque hoy día aprovechamos en el segmento de salud de hablar de los accidentes cerebrovasculares. Entonces me decía, bueno, aquí hay factores que son modificables. Pero hay factores que no son modificables. O sea, envejecer es un privilegio, pero no podemos modificarlo, ¿cierto? O las condiciones genéticas, no las podemos modificar y no sabemos cuántas son. Pero hay otras que sí, como por ejemplo, no sé, pues el estilo de vida. Sabemos que hay ciertas condiciones que nos pueden al menos retrasar el diagnóstico o ayudar o sobrellevar mejor la enfermedad. Y de esos aspectos modificables, entonces, lo que poco y nada que podemos tener control. Lo que pasa es que en lo modificable hay un montón de cosas que podemos hacer. De hecho, hoy día en la medicina de estilo de vida se habla muchísimo y está súper estudiado además con evidencia científica del impacto que pueden tener en reducir alrededor de un 40% las posibilidades de tener cáncer. Entonces, no es un montón. Y ahí hablamos cosas como alimentarnos bien, ¿cierto? No fumar, no tomar, o tomar menos. Es difícil, son difíciles, hay batallas difíciles. Son súper peludas, de verdad. Después, hacer ejercicio, actividad física. Entonces, si te fijas, también tiene que ver con cómo como país nos orientamos a una medicina de prevención hacia esto. Porque tú dices, bueno, en realidad yo necesito que las personas hagan 150 minutos de actividad física a la semana. No deporte, de actividad física, cualquiera sea. Y de acuerdo a sus condiciones. Tú dices, bueno, ok, tenemos el tiempo, tenemos los lugares. Si una persona trabaja 12 horas al día entre que sale de su casa y vuelve, ¿dónde lo hace? Estamos inculcando esta cultura desde los niños. En algún minuto bajamos el tiempo de deporte o de actividad física en el colegio. Comemos bien. Hemos creado una cultura de comer bien, como usted quiera, si es vegano, le encantan las carnes rojas, pero ¿existe esa cultura? Entonces, aquí también hay que entender que la diversidad de miradas es algo que es bienvenido, que aquí nadie tiene la verdad. No. Si a usted le gusta comer semillas, maravilloso, coma semillas mientras que lo haga de forma saludable. Y efectivamente son factores protectores. Totalmente. Son factores protectores. Fíjate que nosotros acá tenemos una constitución del bienestar, porque hemos pasado tantos procesos constituyentes fracasados por lo demás, pero este no, pues este va a triunfar. Y todo, siempre hay artículos, hablamos siempre de, por ejemplo, todos los caminos conducen a mí, y eso es clave en esta conversación para las mujeres. Todos los caminos conducen a mí, no tengo tiempo, no importa, voy a ir a hacerme mi control preventivo porque mi detección temprana es clave, etcétera.
Bueno, y así han venido distintas personas y recuerdo la conversación que tuvimos con el médico deportólogo y dice, mira, entre 0 y 1, siempre mejor 1. Entonces, yo si no tengo 150 minutos, pero tengo 10, bueno, tengo 10. La vida moderna nos empujó, en buena hora, porque a mí me gusta encargar la comida por acá, porque tal vez prefiero ocupar el tiempo en otras cosas, pero nos empujó a usar el ascensor y no la escalera a la medida que tengamos la movilidad y la posibilidad de hacerlo. Nos empujó a sacar la comida de la máquina que está en la oficina y no a traerme la manzana. Nos empujó a usar el scooter, le pido perdón a toda la gente que lo usa, yo también algunas veces, pero evitar la caminata. La vida moderna nos trajo muchas cosas, pero también nos trajo muchas complejidades, sobre todo cuando industrializó también la comida. Entonces, ese esfuerzo que tenemos que hacer nosotros de luchar contra esa vida un poquito moderna, de caminar, también es suficiente. No es solo 150 minutos, no es solo tener que comer todo el día comida muy sana, en la medida de lo posible, sí, pero dar pequeños pasos. También vino una doctora y decía, mira, cuando viene un paciente, y te cuento, dice, bueno, yo como, no sé, galletas todo el día. Bueno, cuando coma la galleta, mételo en la manzana. Entonces puedes decir, bueno, es que es mucha comida, entonces bájale la galleta y súbela a la manzana. Sí, y en esta constitución, donde sabemos que es 1 más que 0, hacemos algo de actividad física, sabemos que somos lo que comemos el 80% del tiempo. Entonces, si ese 20% lo dedicamos a pasarlo bien, a tomarnos un traguito con las amigas, porque también eso es bienestar, está todo bien. Pero hay que ser fanático, sí, claro. Ese es el punto. Hay que tomar la decisión. Pero estamos siendo fanáticos de los ultraprocesados, de la vida poca, y que bien nos decías también en esta y en otra enfermedad, son factores protectores, incluso del ánimo. Pero totalmente, o sea, porque también si tú en realidad comes todo el rato súper saludable y en realidad te estás muriendo por comerte, no sé, una hamburguesa, una belmé o el pedazo de torta, o sea, hasta en tratamiento oncológico el doctor te dice, ¿sabe qué? Se puede dar usted un gustito, obviamente, no se come una torta entera. Ni todos los días, ni a cada rato. Claro, pero... Hay factores protectores. Pero hay factores protectores y que implican una mirada transversal. Entonces, esto tiene que partir. Entre más chiquititos partamos, mejor. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, por ejemplo, no trabajan más en conjunto? Hay buenos esfuerzos. Está el Elige Vivir Sano. Tenemos sellos, por ejemplo. O sea, Chile ha dado pasos. Chile ha dado pasos. De verdad, ahora creo que aumentar las horas de educación física también, la ley del vaso de agua, discutámosla. Entonces, yo creo que también tenemos que celebrar todos los avances que hemos tenido. Para los que somos más flojos, encontrar un deporte o una actividad física que nos guste, sí. Nadie está libre de esto. Claro, entonces, y entender que la vida es social, de que la vida se tiene que disfrutar, y se puede disfrutar y pasarlo bien también saludablemente. Fíjate que los pilares del bienestar son 5. ¿Ya? Alimentación, ¿cierto? La actividad física, el dormir bien, el descanso reparador es clave, el disminuir el estrés y las relaciones sociales, las conexiones sociales son un factor protector también. Y fíjate que estamos dando una batalla súper compleja, porque además de esta vida moderna que nos trajo los celulares además la evidencia muestra que nos deja cada vez más solos. Nos deja cada vez más solos, a pesar de que son un mecanismo de comunicación, nos deja cada vez más aislados y nos deja cada vez más solos. Por lo tanto, la batalla es desigual, pero con Marieli estamos para dar las batallas difíciles. Y dentro de eso, abrazar todos estos espacios, pequeños espacios que nos entregan esperanza, son clave. Sobre todo porque hoy día, a esta hora, quizá en este momento hay una persona que está siendo diagnosticada con cáncer. Y eso impacta significativamente su vida y la de su familia. Pero si esa persona fue diagnosticada con cáncer de manera temprana, su pronóstico va a ser mucho mejor. Y si esa persona fue diagnosticada con cáncer y tiene cobertura GES, también va a tener un mejor pronóstico. Pero también existen todas las otras por las que tenemos que dar las luchas. Si tú tuvieras un sueño que cumplir, Marieli, ¿cuál sería? En este caso, no sé si sueñas cosas como ir a Europa, bueno, no podemos aquí acompañar. Podemos ir ir en realidad. Bueno, si yo tuviera como... El sueño que tienen en la fundación. El sueño que tenemos en la fundación es que las personas, particularmente las mujeres, que es el foco que nosotros tenemos, claro. No es que no nos importen los hombres, por favor, no mueran de cáncer. Mira. Porque sabemos que nosotros no estamos en capacidad de curar el cáncer, pero sí de que sea una enfermedad mejor tratada, acompañada, no en soledad y con información. Y de verdad que nosotros creemos que si trabajamos todos juntos podemos trabajar para que tengamos una buena sobrevida, que
que seamos buenas supervivientes. Y ahí yo invito a todas las personas que están siendo diagnosticadas hoy día a que entiendan que la supervivencia no es algo que tengo que alcanzar. La supervivencia es algo que vivimos cada día desde que fuimos diagnosticados de cáncer. Y cuando uno logra hacer ese cambio de mirada, de verdad, que cambia la forma en que nosotros nos relacionamos con la enfermedad y con la vida. Uno nunca es el mismo después, me imagino, ¿no? Mira, está emocionante, el cáncer, me sí. encanta porque este es un espacio amoroso. El cáncer no es igual para todos. Y así como no es igual para todos en oportunidades y en tratamiento, tampoco la experiencia de vida es igual. Hay personas para las cuales a lo mejor van a ser capaces de ver esto como un trámite y algo que no me quiero acordar nunca más y lo dejé atrás, súper bien. Hay otras personas que hacemos cambios para la vida. Yo soy ingeniero informático y hoy día... ¿No te creo? Sí, y hoy día dirijo una fundación de cáncer. No soy doctor, entonces también hay cambios que vienen, hay cosas que las sentimos por necesidad, otras simplemente se presentan, pero el cáncer es una experiencia única para cada persona y eso es súper importante que lo entendamos todos, los que alguna vez hemos sido diagnosticados y los que nos acompañan, porque no hay receta. Entonces hay que darle la bienvenida a cada una de las decisiones que vamos tomando en este camino inesperado. Y en este camino inesperado, muchas veces la tribu es la que sostiene. Cualquiera sea la experiencia que a uno le toque vivir, uno muchas veces, cuando ha habitado ciertos espacios, dice, yo quiero conversar con alguien que le haya pasado lo mismo y que me diga algo. ¿Sí? Y la tribu sostiene. Y esa tribu que ustedes han construido es ese espacio. Así que, nada, solo agradecerte la conversación. ¿Sabes que llevamos más de 40 minutos conversando? Bueno, es que yo soy peligrosa, yo puedo hablar muchísimo. Yo también, imagínate. Varias cosas. Primero, gracias por... Mira, voy a abrir mi corazón también. Gracias por invitarme a tener esta conversación, porque es una conversación que a todos nos cuesta. Yo te contaba que un día estaba en una reunión ahí, había una apoderada y dice, todo el miedo que tenemos las mujeres después de los 50 cuando es recibir una noticia de este tipo. Y claro, entonces hablarlo también es complejo. Entonces, gracias por eso. Gracias por lo que hacen en la Fundación. Gracias por venir a Bienestar y disponibles también para poder construir esta red que pueda sostener a más mujeres y que el día de mañana y que cuando vengas el próximo año me digas, ¿sabes qué? Ahora son 5 de 10. Ya no son 6 de 10. Porque si es que algo le dijimos a ese empleador que es fundamental que esa mujer vaya a hacerse su chequeo preventivo, que es fundamental recibirla con una cunita de amor en el momento en que vuelve a su trabajo, bueno, algo hicimos. Así que nada, muchísimas gracias Marieli por lo que hace y si es que tienes un mensaje final, feliz lo recibimos. Bueno, Maca, gracias por el espacio. Siempre es importante hablar de esto. La invitación es justamente que sigamos construyendo esto. Necesitamos gente que nos colabore a cambiar el mundo porque lo vamos a hacer entre todos. Y no nos olvidemos también de los que cuidan y de los que acompañan, porque de verdad que es un camino, sabemos que muy difícil para ellos también. Así es que toda mi admiración a todas las personas que hoy día están transitando por un diagnóstico de cáncer. Sabemos que no es fácil, pero aquí están las puertas abiertas para todos, para los que hemos sido diagnosticados y para los que acompañan también, porque se les viene duro. Y si que alguien abre una puerta hay que aprovecharla. Bueno, como siempre decimos, este podcast está dedicado a todas las personas que transitan ese lugar y que han tenido que experimentar la partida de un ser querido también por a raíz de lo mismo. Así que muchísimas gracias como siempre. Gracias. Y a ustedes, por supuesto, gracias. Es que llegaron hasta acá en la conversación. Sabemos que es una conversación de valientes, pero lo he dicho, acá estamos para llevar adelante las conversaciones complejas. Y nos vamos a encontrar, como siempre, en un próximo capítulo de Bienestar. Chao, chao. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.